Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Un gusto poderlos tener aquí en nuestra sesión mensual de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. Yo soy el doctor Oliver Núñez, soy el coordinador del Comité de Educación Médica Continua y es para mí un honor dejarlos con nuestro presidente, el doctor Manuel Wilfrido Hidalgo Barraza, para que nos presente a nuestro coordinador de esta sesión mensual, que es Hot Topics en Cirugía Bariátrica. Buenas noches, bienvenidos todos a nuestra segunda sesión, la sesión del mes de junio. Agradecemos la presencia de todos ustedes a esta sesión. Para ustedes hemos preparado un tema muy interesante con tópicos interesantísimos para todos ustedes, para que disfruten de esta sesión. Y para esto le pedí al doctor Carlos Herbeck López, que es nuestro coordinador del módulo de cirugía bariátrica de esta gestión de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, para que él organizara junto con la doctora Patricia García Vives, cirujana bariatra muy reconocida, excelente cirujana en la ciudad de Saltillo, que nos hicieran este programa con gentes de altísimo nivel para que ustedes tengan las mejores prácticas y los mejores comentarios de los mejores cirujanos bariatras de México. Muchas gracias, doctor Carlos Herbeck, doctora Patricia Vives. Gracias por acompañarnos y aceptar la invitación de la asociación. Muchas gracias, como siempre, a la asociación. Gracias, Pati, por aceptar acompañarnos. Pues brevemente quisimos juntar cirujanos líderes en opinión con temas muy diversos. Hay de todo, hay endoscopía, hay complicaciones, hay técnicas nuevas, hay cirugías combinadas como trasplante con cirugía bariátrica, hernia con cirugía bariátrica. Realmente son los temas que en muchos de estos casos no hay a veces consensos, cada quien piensa distinto, hace cosas diferentes, y es lo que más nos nutre la gente que está y que va a hablar de estos temas, incluidos también pacientes con obesidad extrema, van a ver un poco lo que es extremo. Pues nada, de todos los rincones del país, pues gracias por estar aquí conectados. Dejo y cedo la palabra a la doctora García Vives. Pati, el panel es tuyo. Gracias. Buenas noches a todos, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gran panel, esperemos que les guste. Les quiero explicar un poquito la dinámica. Son 5 pláticas. Estas pláticas son de 15 minutos cada una. Pueden hacernos preguntas y las vamos a guardar para el final. Tenemos tiempo suficiente al final para hacer esta sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer ponente. Les presento al doctor Mauricio Sierra Salazar, que es profesor de cirugía bariátrica y laparoscópica, profesor asociado de cirugía endocrina en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, con el tema cirugía bariátrica y trasplantes. ¿Dónde estamos? Adelante, doctor. Muchas gracias y buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando bien. Me da mucho gusto estar en actividades de AMCE y participar en esto que estoy seguro será una exitosa administración de esta asociación que queremos tanto. Voy a tratar en los siguientes minutos contestar la pregunta que me propusieron los organizadores de esta sesión acerca de lo que es el trasplante y la relación que hay con la cirugía bariátrica. Trasplante que hoy afortunadamente se ha consolidado como especialidad y que no ha hecho más que crecer en números, ciertamente hablando de riñón, en donde hay programas muy exitosos, tanto de trasplante de donador cadavérico como de donador vivo, y el mismo escenario en el hígado, que siempre fue desde el punto de vista técnico, clínico, un reto, y que de no ser por pues una caída ahí durante los 2 años de COVID, está empezando a recuperar números, y de hecho hay programas en México ya que se hace el trasplante también de donador vivo, ¿no? Eh, el origen y la necesidad del trasplante deriva justamente de un problema crónico que llega a un órgano como el riñón o como el hígado a una fase terminal. En el caso del riñón, una fisiopatología muy heterogénea, ¿no? En cuanto al origen de la enfermedad.
sabemos de la relación tan estrecha que hay entre obesidad y el daño que ocurre a nivel renal, ¿no? Y que sería muy difícil analizarlo en estos 15 minutos, pero que sabemos que muchas veces la misma obesidad contraindica un procedimiento de trasplante, porque sabemos el pronóstico que tienen justamente estos pacientes cuando tienen un índice de más de 35, ¿no? De índice de masa corporal. Esto impide que muchas veces los pacientes ingresen nada más a la lista de lo que es el trasplante y tienen hoy por hoy una morbilidad mayor cuando tienen obesidad y son sometidos a un procedimiento de este tipo, ¿no? Lo mismo sucede con el hígado, que ha cambiado ya sus siglas porque hemos entendido probablemente mejor lo que es la enfermedad metabólica que deriva justamente de la afección del hígado asociado al sobrepeso, una enfermedad progresiva que pasa a través de varias etapas y que la última puede ser la cirrosis o la formación de tumores, y que cada vez es más prevalente a pesar de nuestros esfuerzos, ¿no? Y no importa el país, no importa el nivel socioeconómico, esta afección es muy prevalente y hoy por hoy es la causa más frecuente de insuficiencia hepática que necesita trasplante, ¿no? Sabemos que hay tratamiento médico para la obesidad, disfrazada de superhéroes en forma de GLP-1, y más recientemente para la insuficiencia, para el MASH, LD o MASH, el resmiterón, que son medicamentos caros, que no están siempre accesibles y que sabemos que en el momento que se suspenden estos medicamentos, la tendencia es de recuperar ese peso y con eso, en teoría, también la posibilidad de recuperar eh, la posibilidad del daño que ocurre justamente a estos dos órganos principalmente, ¿no? De ahí la necesidad y la propuesta entonces de operar de manera temprana a estos pacientes o la necesidad de hacer un procedimiento radical, como puede ser un procedimiento bariátrico para tratar de revertir justamente las alteraciones que ocurren derivadas de la relación tan estrecha entre la obesidad y estos órganos, ¿no? Tristemente, y es algo que a mí me causa un poquito de escorzor, si ustedes lo quieren ver de esa manera, en las últimas guías publicadas en Brasil, el tratamiento quirúrgico para este tipo de enfermedades, por ejemplo, hablando del hígado, sugieren que el paciente ya que presenta MASH, tenga o no fibrosis, se somete entonces a un procedimiento bariátrico, cuando a mi manera de pensar, y en un país como el nuestro, en donde no tenemos acceso a los GLP-1, por ejemplo, de manera abierta o suministrados siempre por la Secretaría de Salud, pues probablemente se beneficiarían de una intervención mucho más temprana, ¿no? Pero esto es lo que tenemos muchas veces en donde los pacientes llegan con nosotros con enfermedad avanzada o inclusive con cirrosis, en donde ya puede ser un poco tarde para hacer una intervención desde el punto de vista de pérdida de peso. Y aunque como ven hay trabajos que han analizado la cirugía en estos pacientes, pues el resultado de la cirugía cuando el paciente no está bien preparado, cuando no está bien compensado, es de una alta morbilidad y una alta mortalidad. Entonces, desgraciadamente muchos de estos pacientes avanzan a una insuficiencia terminal y la necesidad de un trasplante. Y hablamos entonces de cirugía bariátrica antes de trasplante, durante trasplante o después de trasplante. Antes de trasplante es desde mi punto de vista cuando se puede una idea mejor, probablemente antes de llegar a la insuficiencia hepática, ¿no? Pero normalmente está indicado la cirugía bariátrica pretrasplante en pacientes que tienen un deterioro significativo de su función, hablando de hígado o de riñón, franca fase terminal, ¿no? Pero que nos hemos dado cuenta que si los operamos, perdemos peso, pueden entrar a la lista de trasplante, que antes eran excluidos de estas por el índice de masa corporal, y hasta 70% de estos pacientes logran ser trasplantados eventualmente gracias a esta intervención. Entonces, la cirugía pretrasplante en un momento idóneo, pensándolo de esa manera, aunque sabemos las complicaciones que conlleva operar a estos pacientes, mejora sin duda la situación clínica del paciente y mejora el resultado también del trasplante. Se ha demostrado que hay una menor mortalidad
al momento del trasplante, cuando pierden peso antes del mismo. Y en muchas ocasiones hay regresión misma de la enfermedad, como puede ser el MAS-LD o el MASH, lo cual ayuda a que estas listas de trasplante, que a veces son tardadas, que no siempre hay órganos disponibles, pues ayuda a los pacientes a poder esperar relativamente con más calma justamente su injerto, ¿no? Está reservada o está indicada esta cirugía para pacientes con obesidad clase 3. Y en este grupo, por ejemplo, que presentan estos autores, operaron a pacientes para lograr una pérdida por debajo de 35 kilogramos por metro cuadrado de IMC. Y al parecer, la intervención, en este caso gastrectomía vertical subtotal o manga, fue satisfactoria en cuanto a la pérdida ponderal. Entraron estos pacientes a lista de trasplante y ahí el único problema que sugiere el artículo es pensar hacia adelante. Si vamos a hacer un procedimiento restrictivo, puede ser que sea mejor desde el punto de vista técnico, porque estos pacientes van a requerir una reconstrucción biliar eventualmente cuando se coloque el injerto. Y que es lo que la mayor parte de los artículos que dedican a estudiar este tipo o este tema sugieren, ¿no? Un procedimiento restrictivo. Se puede hacer la cirugía durante el trasplante, que es el caso que ocurre con mayor frecuencia en el hígado, pacientes que tienen una enfermedad ya terminal, de acuerdo al score de Mel, eh, o que inclusive presentan un hepatocarcinoma, pacientes que tienen síntomas muy frecuentes de insuficiencia hepática, como puede ser colagitis de repetición o sus complicaciones que ven ustedes en la diapositiva, y que parece ser, y hasta ahorita se ha demostrado que tiene buenos resultados cuando se hace Casi todas las series describen la realización de gastrectomía vertical subtotal o manga. En ninguna se ha registrado una muerte secundaria a un procedimiento bariátrico como es la manga. Y en este caso se documentó en una sola ocasión una fuga que se manejó de la misma manera como manejamos cualquier otra fuga en un paciente no cirrótico. Entonces, así se van repitiendo justamente artículos en donde cada vez los números son mayores y en donde hasta, por ejemplo, en este caso, con 3 años de seguimiento, los pacientes, además de que se les coloca el injerto hepático y se les hace una manga, mantienen la pérdida ponderal, de hecho, aumenta la pérdida ponderal y mejora con esto su control metabólico y el problema asociado también metabólico al hígado. Nosotros hemos descrito recientemente nuestra experiencia. En 2023 publicamos nuestra primera experiencia de 3 pacientes superados de un trasplante hepático y a los que les hicimos una manga, y que, como era de esperarse, bajan de peso de manera satisfactoria, aumentando en estos últimos meses a 5 el número de casos que se han operado durante la colocación del injerto y con buenos resultados. Ahí ven ustedes en la diapositiva los índices de masa corporal que tienen los pacientes al momento del trasplante, que es la razón por la cual el equipo de trasplante nos habla, para que al final de la colocación del injerto nosotros justamente realizamos la gastrectomía vertical subtotal. Y estos son los resultados, que de no ser por un paciente que ven ahí en morado que recuperó un poco el peso, todos los pacientes han perdido una buena cantidad de peso sin complicaciones a mediano plazo por lo menos. Que es importante recalcar que han perdido una buena cantidad y, como lo ven ustedes en la extrema derecha de esa gráfica, un exceso de peso perdido hasta 12 meses del más del 60%, ¿no? Evidentemente las horas de operación son largas, la pérdida sanguínea es mucho mayor que un procedimiento bariátrico convencional, pero esto se debe más a la complejidad del trasplante hepático y no necesariamente de la mano, ¿no? Después del trasplante, se ha descrito también la realización de procedimientos bariátricos, y esto ocurre porque devolvemos una función normal al órgano que se trasplantó y los pacientes pueden, como cualquier otra persona, recuperar ese peso que ya habían perdido o ganar peso durante la recuperación. Y esto conlleva también a enfermedades asociadas que todos conocemos, al sobrepeso, a la obesidad, y que desde el punto de vista técnico pues puede representar un reto, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un trasplante hepático en donde una entrada puede ser compleja al abdomen y que de preferencia pues vamos a necesitar hacer un procedimiento restrictivo porque está reconstruida la vía biliar, como todos ustedes saben, cuando se injerta el hígado, ¿no?
Y el riesgo relativo de que si hacemos un procedimiento mixto, un procedimiento que tiene un componente hipoabsortivo, podría entonces también provocar una absorción defectuosa de los medicamentos que normalmente se utilizan para el control inmunológico de estos pacientes, ¿no? Y esta es una serie muy interesante que les recomiendo que lean desde muchos puntos de vista, metodológico, desde el punto de vista de cómo hacen las cosas en este hospital, que es la Clínica Mayo de Florida, y en donde describe su serie de 78 pacientes trasplantados antes, durante y después de la operación. El número más grande es después de la operación, y como ven ustedes, no nada más de hígado o riñón, sino incluyen también pacientes trasplantados de corazón, trasplantados de pulmón, y que se logra el procedimiento muchas veces por vía laparoscópica. Evidentemente, sobre todo los pacientes que son operados de riñón tienen una cavidad abdominal virgen y no se puede hacer laparoscopía, pero en general las complicaciones, si bien un poquito arriba de lo que ocurre en procedimientos primarios bariátricos, la sobrevida, como ven en la gráfica de Kaplan y Meyer, es muy buena hasta 5 años después de realizar el trasplante, ¿no? Y la otra cosa que es interesante de este estudio es que justamente analizan esta parte en donde se ha sugerido que un procedimiento hipoabsortivo pudiera alterar o modificar la absorción de agentes como es en este caso el tacrolimus. Y de hecho no pudieron demostrar justamente esa relación, aun cuando a la derecha dividen los pacientes que fueron operados de bypass de aquellos que fueron operados de una gastrectomía vertical subtotal, y como ven, no hay una diferencia o en cuanto a la absorción del medicamento comparando antes y después del procedimiento bariátrico. Entonces es una propuesta interesante en donde tenemos probablemente oportunidad de diseñar la mejor opción para el paciente después de su trasplante o durante su trasplante, ¿no? Sabiendo que esto mejora el pronóstico justamente del injerto y de la sobrevida del paciente, que es lo que ocurre muchas veces con el trasplante renal, que es la parte probablemente más controversial, en donde si hacemos un procedimiento restrictivo en el pretrasplante, está muy bien descrita la mejoría en cuanto a la función renal, facilita sin duda el abordaje, ¿no? Por la pérdida ponderal, y mejora el control metabólico de las enfermedades asociadas al sobrepeso. No es así, sin embargo, cuando se realiza un procedimiento mixto en donde se ha documentado además de una complejidad mayor, una mayor morbilidad y una mortalidad también más alta, incluyendo la posibilidad mucho mayor de rechazo o disfunción del injerto cuando ésta se realiza si los pacientes tienen más de 35 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal. Menos aún, y ya para terminar, es la experiencia que se ha descrito en cuanto a trasplante pulmonar y en cuanto a trasplante cardíaco. La evidencia es muy limitada, es más bien reportes de casos de 1 o 2 pacientes, como puede ser el de pulmón que ven ustedes aquí, en donde se hace la cirugía pretrasplante con un riesgo relativamente más alto desde el punto de vista anestésico, ¿no? Pero que al fin y al cabo se logra, por ejemplo, en estos pacientes, y que mejoran desde el punto de vista metabólico, aunque con una morbilidad mayor. Y que de hecho se describió en 2020 un procedimiento de derivación gastrointestinal por laparoscopía antes del trasplante sin complicaciones, pero pues esto probablemente más bien gracias a la preparación del paciente y al relativamente bajo riesgo de anestésico, a pesar de la complicación pulmonar que lo llevó a ser trasplantado eventualmente, ¿no? Misma situación que sucede con el trasplante cardíaco, en donde son pacientes que tienen una enfermedad terminal, tienen un riesgo anestésico alto, pero que está descrito, como les decía, en números muy reducidos, la realización de un procedimiento bariátrico, pero que posterior al mismo, con la pérdida ponderal, mejora de manera significativamente la función. Se pudieron incluir estos pacientes en la lista de receptores de trasplantes y con una menor morbilidad posterior a este procedimiento. Post-trasplante hay una evidencia muy limitada. La única serie que encontré fue justamente de este autor, de 2 pacientes en donde se realizó un procedimiento de cada uno y se reporta un buen resultado. Claro que
ya con un corazón con una función prácticamente normal, ¿no? Entonces, como ven, hemos probablemente en los últimos 50 años dado pasos muy grandes en donde la medicina 1.0 como cirujanos nos dedicábamos a drenar abscesos. Eh, Hoy estamos en una situación increíble en donde nos ayudamos de robot, tenemos la posibilidad de crear medicamentos, ¿no? Que poco a poco van ganando un espacio importante en donde pensamos que nada más se podía hacer a veces diferencia por cirugía y que el futuro probablemente, y es algo que yo abogo mucho, ¿no? Y por eso hablaba yo de tratar de llevar a estos pacientes de manera más temprana a un procedimiento bariátrico, es la prevención en donde nuestros esfuerzos no serán para tratar algo, sino para prevenir algo y promover la longevidad sobre la resolución de alteraciones, ¿no? Y entonces sabemos que el trasplante y la cirugía bariátrica cada vez se menciona más, es una opción viable, la cirugía bariátrica para la enfermedad hepática, eh, aunque en el pretrasplante tiene una mayor morbilidad. Y en la enfermedad renal pretrasplante probablemente se recomiendan nada más procedimientos restrictivos con una mejoría metabólica, una mejoría de la función renal para llegar al trasplante, que eso sí está bien documentado que facilita. Y en el post-trasplante, como vieron en todas las series, incluyendo corazón y pulmón, pues parece ser segura y mejora y probablemente pueda mejorar, como decíamos, la longevidad y la sobrevida del injerto. Muchísimas gracias nuevamente por su invitación y quedo a la orden posteriormente para preguntas. Excelente presentación, doctor. Muchas gracias. Ya tenemos una pregunta. La vamos a guardar para el final. Si tienen más preguntas para el doctor Sierra, escríbanlas por favor en el chat. Vamos a darle continuidad. Ahora les presento al doctor Alberto Michel Macareno. Él es cirujano bariatra con 12 años de experiencia y 10 años como centro de referencia para manejo de complicaciones y nos va a dar el tema de terapia de Endovac como manejo primario en fístulas de manga gástrica. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Ahí voy. Ujú. Ujú. Sí, listo. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación, poder compartir con ustedes nuestra experiencia que hemos adquirido con el paso de los años. Les comento, como les decía la doctora Patti, tenemos ya algunos años siendo un centro de referencia en la ciudad de Tijuana y claro que empezamos con nuestros primeros pacientes. A nosotros nos tocó cuando solamente colocábamos sonda nasoional y esperábamos que esas fugas cerraran y a veces la mortalidad era alta en nuestros pacientes. Entonces, siempre estuvimos muy al pendiente y sobre todo viendo la evolución de la endoscopía bariátrica y sobre todo el manejo de las complicaciones para tener una mejor resolución. Como bien saben, definitivamente la segunda causa de muerte después de la cirugía bariátrica van a ser las fugas o bien las fístulas. La tasa de mortalidad puede ir desde el 0 hasta el 1.4% y como bien sabemos, la parte donde más se va a afectar es la del tercio proximal del estómago, ¿no? Les presento tres diferentes escenarios, tres diferentes pacientes. Estos pacientes tienen algo en común, tuvieron un procedimiento de manga gástrica, el cual desafortunadamente su diagnóstico de alguna fuga fue tardía y además de tener en común que tuvieron una manga gástrica, los tres pacientes fallecieron. Y yo siempre insisto y siempre que hablo de este tema, insisto en el rápido diagnóstico de los pacientes. Desafortunadamente muchas veces pasamos por alto algunos signos y síntomas en nuestros pacientes y muchas veces la evolución de estos pacientes no es la favorable y esto nos conlleva sobre todo a una estancia prolongada y sobre todo mayor gasto para nosotros y sobre todo para el paciente y el desgaste psicológico que muchas veces nosotros estamos expuestos con nuestros pacientes. Igual les presento dos escenarios diferentes. Uno de ellos es un absceso bien localizado que en la actualidad nosotros realmente ya no los estamos manejando a través de vía laparoscópica, se manejan a través de vía endoscópica, donde ya encontramos abscesos bien localizados. Todos estos vienen estudiados con tomografías de abdomen, donde definitivamente es el que nos da actualmente un mejor
pronóstico y sobre todo nos ayuda a dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Es un absceso bien localizado, el cual, como les comentaba, los manejamos a través de endoscopía, pero tenemos otros escenarios. El paciente que tiene una peritonitis generalizada, donde entramos a la cavidad y encontramos básicamente abundante líquido, muchas veces abscesos interáseas, encontramos abscesos pélvicos, etcétera, etcétera. Y que, como siempre insisto, estos pacientes empezaron con un absceso bien localizado y desafortunadamente el diagnóstico tardío, o definitivamente sabemos que hay pacientes que tienen una evolución mucho más rápida, pueden evolucionar a una peritonitis generalizada como la que estamos viendo en estos pacientes. Nosotros, como dice el tema, la terapia endoscópica junto o ligado a la terapia de IVAC es el que estamos usando en la mayoría de los pacientes, pero nosotros tuvimos igual los pacientes que tenían alguna fuga, les colocamos sus stents esofágicos, donde desafortunadamente muchos de ellos presentaban sintomatología, presentaban dolor. Aquí tenemos uno de los pacientes que posteriormente a la colocación de un stent empieza con gasto hemático, ya no estaba saliendo saliva, ahora con gasto hemático. Retiramos el stent y nos encontramos que el paciente, con el paso de las semanas, empieza a hacer una estenosis por arriba de la copa superior, el cono superior del stent. Al final de cuentas, este paciente terminó en una esófago y ayuno, dada su constante dilatación y que no remitía a esta estenosis, a pesar de múltiples manejos endoscópicos. Y bueno, tenemos los pacientes que también se les coloca su stent y desafortunadamente también nos pueden llegar a hacer alguna estenosis distal. Entonces, somos de los grupos que sí usamos stent, pero cada vez lo usamos menos, dado su difícil manejo y en la evolución de los pacientes. Entonces, ¿en quiénes vamos a utilizar el sistema de VAC? Nosotros empezamos en el 2017 con nuestro primer procedimiento, con nuestro primer caso, y básicamente uno de los estudios que más nos ayudan a determinar que definitivamente el manejo endoscópico es necesario es este estudio retrospectivo del 2012 hasta el 2018, donde se reporta una resolución del 97.1%, es una tasa bastante elevada y con una etapa de resolución de 8.8 semanas. Si podemos ver aquí en este diagrama de flujo, podemos ver en que independientemente si el paciente está inestable o está estable, o bien es un absceso bien localizado, cada uno de estos manejos van a requerir de endoscopía y de intervencionismo. Entonces, tenemos que tener muy en claro que el manejo endoscópico es vital, es necesario para una buena resolución en estos pacientes. Y bueno, en fases tempranas, en fases tardías y en fases crónicas, la terapia de VAC puede ser una excelente opción, así como los stents, así como los drenajes internos. Cabe destacar que no hay una terapia adecuada para todos los pacientes. Nosotros colocamos stents, colocamos pigtails, colocamos terapia de Ovesco Clip. Hemos utilizado un sinnúmero de técnicas y hemos entendido que no hay una técnica que puede darnos el resultado o el mismo resultado para todos nuestros pacientes. La terapia endoscópica o terapia de IVAC, como muchos de ustedes lo saben, lo empezaron a manejar los coloproctólogos, sobre todo en resecciones anteriores bajas, abdómenos perineales, donde se tenían estas fugas y empezaron a ver muy buenos resultados. Definitivamente los alemanes tenían muy buenos conocimientos, hoy por hoy son los que tienen mayores estudios en resoluciones. Pacientes con gastrectomías totales y presencia de fugas, pacientes mayores de 80 años, como este es el caso que estamos presentando con resolución, pues son estudios que han demostrado que tiene una muy buena eficacia, muy buena seguridad. Este es un estudio que se presentó en el 2019, son 8 pacientes y podemos ver que lo único que se estaba utilizando es una sonda nasoyunal, el cual contenía como tal la terapia de IVAC esponja a nivel intraluminal, y podemos ver una resolución muy importante. Y aquí hay que analizar este estudio. Aquí básicamente la terapia como tal, el terapia de IVAC, se manejó sola en el 50% de los casos. En el otro porcentaje de los casos, 37%, se utilizó un drenaje laparoscópico o bien guiado por tomografía.
Algo importante es que el tratamiento en su mayoría fue intraluminal. En muchos de los casos, y al menos en nuestros casos, lo hemos manejado de manera intracavitaria, que es otra de las opciones que podemos tener en nuestros pacientes. El número de endoscopías desde 3.3 más o menos 2.2, promedio son entre 3 hasta 5 endoscopías podemos utilizar, y el tiempo de estancia hospitalaria en estos pacientes fue de 19 días más o menos 15. Entonces, estamos hablando de que aún así son pacientes con estancia hospitalaria prolongadas. Las complicaciones son muy bajas. En el 8 casos que se presentaron, solamente uno se presentó una presencia de sangrado al retirar la esponja, y el éxito fue del 86.5%. Cada caso, reitero, es diferente. Tenemos que analizar el orificio, tenemos que analizar el tiempo de evolución que tiene el paciente. Eso es algo de los puntos más importantes que se tienen que valorar, si hay o no hay una estenosis en estos pacientes a nivel de cisura angularis. Y lo podemos utilizar hoy por hoy a nivel de esófago, uniones gastroesofágica, fugas en las líneas de grapeo, perforaciones iatrogénicas espontáneas. Definitivamente a nivel de esófago proximal sí tiene ciertas limitaciones, así como a nivel de fondo, sobre todo cuando no hay algún antecedente de cirugía bariátrica. Uno de los puntos importantes y cómo es que funciona es gracias a una macrodeformación, que es una presión negativa de 125 milímetros de mercurio, que puede contraer hasta el 80% del área que está trabajando, y además de que hay una microdeformación, que son pequeños nódulos que los vamos a ver ahorita en una de las imágenes, y básicamente es un drenaje del fluido infectado. Vamos a hacer remoción de los microorganismos y sobre todo los tejidos que están ahí. Nos ayuda de una manera importante y vamos a reducir el edema que vemos en estas áreas. Otro de los artículos, el 2022, donde definitivamente se está viendo en base a estos estudios que hay mejor evolución y sobre todo menos complicaciones en caso de stents esofágicos o los megastents, clips o simplemente los drenajes con una buena resolución. En Europa ya se está manejando este sistema, el sistema donde básicamente es Suprasorb, ya viene bien elaborado. Ya lo único que hay que hacer es introducirlo a través de vía endoscópica. Esto es para vía intraluminal. Aquí la tenemos. Desafortunadamente en México no lo tenemos. Sin embargo, es muy probable que en años futuros lo podamos tener y tengamos sobre todo un sistema que sea adecuado para cada paciente. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes donde definitivamente se puede tener, además, junto con la terapia de IVAC, se tenga alguna angulación, alguna estenosis a nivel de cisura angularis, que es algo que vemos muy frecuentemente en nuestros pacientes? Tenemos ya un sistema de stent donde, aunado a esto, trae en sí la terapia de VAC, terapia de IVAC, la esponja. Junto con eso tenemos una sonda de alimentación que nos puede ayudar al paciente a mantenerlo alimentado, junto con una reducción de lo que viene siendo esta angulación o esta estenosis, y al mismo tiempo está ayudándonos a formar ese tejido de granulación, a debridar esta área y a tener también una mejor resolución en estos pacientes. Que considero que es una muy buena opción, y yo creo que hay que ver los estudios a futuro para ver sobre todo cuándo podamos tener disponibilidad de estos casos. Y yo les quiero presentar algunos de nuestros estudios con nuestros pacientes. Como les digo, ya tenemos algunos años trabajando con pacientes con complicaciones. Esta es una paciente que nos enviaron del estado de Nayarit en un estado sobre todo de catabolismo importante. Se hizo una tomografía con una colección importante. Ella se le hizo tenía una manga previa a la cual le hicieron un remangueo, y de primera instancia nos encontramos una fuga importante, un área con aproximadamente 4 centímetros de lo que viene siendo a nivel del ángulo de His completamente debilitado, digo, completamente expuesto, a lo cual lo que encontramos, si vamos a ver en la imagen del lado izquierdo, vamos a ver cómo tenía un tejido importante desvitalizado. Vamos a ver secreciones. En un principio nosotros le habíamos colocado un sistema de drenajes endoscópico, dado que era una caverna importante. Sin embargo, en estos casos aprovechamos para hacer desbridación, para hacer lavados por vía endoscópica. Una vez que hacemos esto y que vemos que son cavidades demasiado grandes, perigástricas,
procedemos a colocar en nuestros pacientes una terapia de VAC de esponja, el cual lo hacemos de manera artesanal y estamos haciendo un total de recambios entre 3, 4, 5, dependiendo los que sean necesarios para tener una mejoría. Y ahí podemos ver una resolución importante, sobre todo de todas estas secreciones que tenemos, que se veía y se observaba. Aunado de esto, en este paciente teníamos que hacer hacíamos dilatación, utilizamos sistema de CAPS para hacer dilataciones y tener una mejor respuesta en nuestros pacientes. Esta paciente ya tenía más de un mes de evolución, entonces nos daba la posibilidad. Afortunadamente, esta paciente evolucionó satisfactoriamente. Esta es otra colección importante que tenía. Es una paciente que le encontramos 2 trayectos fistulosos, ahí lo podemos observar, donde en todos estos casos nosotros determinamos colocar los sistemas de IVAC, sobre todo en los pacientes que tienen más de 2 trayectos, donde son orificios grandes, donde podemos ver que definitivamente el cierre de estas cavernas de manera rápida nos pueden ayudar a tener una morbilidad menor en nuestros pacientes. Y pueden ver en cada uno de estos estudios que lo que hacemos es colocar sondas nasoyunales. Nosotros colocamos, así como colocamos sondas, sistemas de VAC, colocamos sondas nasoyunales para ayudar a una buena alimentación. Todo esto se maneja en equipo multidisciplinario, junto con el de inhaloterapia, el médico internista, el intensivista, junto con nutrición. Ahora sí que es un manejo importante y siempre colocamos drenajes endoscópicos, colocamos sistemas de IVAC en estos pacientes, los estamos haciendo recambios entre 3 a 4 días, y ya una vez que ya tenemos un tejido de granulación, ya que el tejido está en buenas condiciones, comenzamos básicamente a retirar el sistema de IVAC, dejamos drenajes endoscópicos y regresamos en una semana para hacer estudios de control. Obviamente son casos difíciles, son casos complejos. El tiempo de estancia hospitalaria en nuestros pacientes puede oscilar de 21 hasta un mes, pero reitero, son casos que tienden a ser fugas de difícil control, de difícil manejo, y que muchas veces tenemos en sus drenajes colecciones colectando aproximadamente entre 200, 300, y que estos pacientes requieren de una terapia importante como es la terapia de IVAC. Este es un caso: el paciente ya tenía una manga, se le hizo un bypass, a la hora de estarle haciendo el procedimiento se abrió completamente lo que viene siendo el pouch, se hizo un cierre, posteriormente se completó el bypass. De antemano se sabía que este paciente muy probablemente iba a tener una fuga. No fugó hasta el día 15, regresa con nosotros, ahí lo vamos a ver, va a ser el procedimiento. Había una colección importante, material biliar en toda esta área, el cual en su endoscopía lo que vamos a ver, se le va a ver un orificio de una manera importante a nivel de lo que viene siendo lo igual ángulo de Giza, ahí lo van a ver. Y decidimos en este caso, dado que tenía unos gastos importantes por drenajes tanto por drenaje endoscópico como el drenaje hacia pared, decidimos en este paciente mejor colocar un sistema de IVAC. Y sobre todo en estos casos creo que es donde tenemos una mejor respuesta y podemos ver el orificio tan grande. Se decide colocar este sistema, como les comentábamos, se coloca por vía endoscópica. Reitero, no es fácil colocarlo. Muchas veces pueden ver ustedes los videos y es decir, nada más vamos y lo colocamos en el área. Muchas veces, como tenemos una sonda nacional, estamos hablando de orificios muy reducidos, o bien el hecho de manejar espacios intraluminales también reducidos, no es tan sencillo. Pero pues este procedimiento lo hacemos con anestesia general. A veces requerimos de 10, 15 minutos y a veces nos toca hasta 1 hora tener la seguridad y la certeza que este orificio queda bien cubierto con la esponja. Ahí regresamos, ahí van a ver la imagen. Después de estar completamente abierto ese orificio, ya lo vamos a ver en su tercer recambio ya completamente granulado. Y ya una vez que está bien granulado esta área, colocamos los drenajes y empezamos. Ahí pueden ver ya cómo está granulado, y colocamos drenajes endoscópicos e iniciamos
iniciamos la vía oral con un paciente. Yo creo que para aquellos cirujanos que hemos tenido la experiencia de manejar complicaciones, sabemos que todos estos casos son complejos, son difíciles, que requieren de una estancia prolongada, pero gracias a estas terapias nosotros hemos reducido sobre todo la mortalidad de nuestros pacientes y sobre todo el poder manejar muchas veces los pacientes de manera ambulatoria, dados que ya manejamos la terapia de VAC ambulatoria. Y en algunos casos donde es necesario, colocamos tanto el VAC a nivel de la pared abdominal junto a través de endoscópica, y es donde sobre todo estamos teniendo buenos resultados. Aquí tenemos una paciente también con una presencia de una fuga, fuga posteriormente a lo que fue una gastrectomía total por una complicación que se tuvo en un bypass. Se desvitalizó completamente el pouch, se le hizo una gastroyeyuno, nos hablan para colocar sistema de VAC porque tenía una fuga a nivel del esófago yeyuno, colocamos el sistema de VAC y después de un mes después de un tratamiento de un mes, la paciente puede volver a iniciar la vía oral después de haber estado 9 meses sin poder probar ningún alimento. Entonces, yo les comento, la terapia de VAC es una muy buena opción. Creo que sí hay que estar muy familiarizados, hay que tener un endoscopista que tenga la noción, el saber cuándo hacer estos recambios, pero hoy por hoy sí existe una técnica en la cual nos ha ayudado a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes y sobre todo los pacientes que nos han referido, es la terapia de IVAC. Así que va a ser una opción mínimamente invasiva y sobre todo en escenarios catastróficos, y como les dije hace ratito, no hay una solución para todos los pacientes. Yo creo que muchas veces conforme vamos tratando a estos pacientes tenemos que determinar si hay que hacer dilatación, que si requiere un drenaje endoscópico, si requiere sutura endoscópica, un sinfín de tratamientos endoscópicos que tenemos en la actualidad y que creo que en el futuro todavía va a haber mejores técnicas que tengan mejor resolución y más rápida para nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que me dio un poco de taquicardia después de ver estos casos. Ahí es donde uno se cuestiona si de verdad le gusta la cirugía bariátrica. Pero bueno, excelente plática, doctor. Ya tenemos una pregunta para el final. Gracias. Vamos a continuar para ir a tiempo. A continuación les voy a presentar al doctor Alejandro Lira Cerda. Él es representante actual del Colegio Mexicano de Cirugía y Obesidad por Enfermedades Metabólicas ante el American College of Surgeons, ex delegado estatal del Consejo Mexicano de Cirugía General, profesor titular del curso de alta especialidad en cirugía laparoscópica en el Ángeles Puebla, y él nos va a hablar acerca de las hernias de pared y cirugía bariátrica. ¿Qué dice la evidencia? Adelante, doctor. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación y pues bueno, vamos a iniciar con una plática que va a ser bastante interesante para todos porque creo y estoy consciente de la complejidad que lleva un paciente con obesidad mórbida y que además tenga otras patologías asociadas. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de, pues no hacer un consenso, como bien decía el doctor Carlos Herber, no existe un consenso, pero creo que hay ciertas cosas que pueden ser sumamente útiles a todos los que nos tenemos que enfrentar a este tipo de pacientes todos los días. Entonces, vamos a iniciar con algo de fundamento que sabemos muchos de los autores de este artículo, que es una revisión de hospitales en México. Probablemente, pues bueno, muchos estén participando durante esta sesión, grandes cirujanos, grandes amigos. Y lo interesante de este artículo es que ellos reúnen cierta experiencia acerca de cómo era el abordaje con los pacientes con obesidad mórbida que estaban ya probamos una cirugía bariátrica y tratar de hacer como una revisión acerca de la literatura, de lo que ya existe, que sabemos en qué estamos parados y principalmente qué es lo que podemos ir adquiriendo de conocimientos en la actualidad. Entonces, como les decía, muchos de los cirujanos que ven en este artículo son ampliamente conocidos, buenos cirujanos, buenos amigos, y que esta revisión pues se hizo de una forma interinstitucional, involucrando tanto hospitales privados como hospitales públicos, y el fundamento de este artículo en ese momento fue a establecer o saber que los pacientes que tienen obesidad mórbida tienen mayor predisposición a tener hernias en pared abdominal, que se han utilizado múltiples estrategias para poder determinar cuáles son los pros y contras de someterlos a una cirugía durante el mismo evento quirúrgico bariátrico o es bueno esperar. Durante esta revisión que hicieron estos varios hospitales, pues fue bastante interesante porque involucraron ciertos aspectos demográficos, características de la hernia, los tipos de paciente, pero lo más interesante es saber cuáles fueron
los resultados, ¿no? Cuáles fueron las comparativas de cuando un paciente era sometido en el momento in situ de la cirugía bariátrica a una reparación de la pared abdominal, o si era bueno esperar. Y casuísticamente, al final, estos resultados, pues es aunque no hay mucha literatura, pues es muy relacionado a lo que existe, que es más o menos un paciente que está operado durante el evento primario de cirugía bariátrica, tiene una hernia, o alguna complicación en el 15%, y cuando un paciente se espera al evento primario, después lo reparamos la pared abdominal, la incidencia de complicaciones o de recidivas baja hasta casi el 11%. Entonces, la casuística que ellos tienen es muy igual a la que hay a nivel mundial. Pero bueno, partiendo de esto, que es como que el preámbulo de que ya se ha analizado cuáles son las diferencias entre hacerlo en una cirugía in situ o esperar, nos vamos a encontrar con esta imagen, ¿no? Con una encrucijada de saber qué decisiones tomar, cuáles son las mejores decisiones para nuestro paciente. Pero creo que con toda la evidencia que tenemos en el país, y que somos un país que operamos pacientes sumamente complejos, más complejos que en otros países, tener esto muy en cuenta. Siempre lo platicamos en nuestro grupo quirúrgico. Cuando nosotros nos confrontamos con un paciente que tiene obesidad mórbida y además tiene un defecto de pared, que normalmente no son sencillos, son pacientes que tienen algún antecedente de una laparotomía por enfermedad diverticular, algún antecedente de una colostomía, algún antecedente por trauma. Bueno, pues las causas o etiologías de la posible hernia son multifactoriales, pero lo importante es saber qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, esto es bien importante para todos nosotros. Siempre le hacer hincapié y preparar al paciente, decirle que si no están dispuestos a invertir en una preparación preparatoria, bueno, pues que estén conscientes que probablemente van a tener que pagar las consecuencias de una complicación en el postquirúrgico. Y esto se escucha a veces un poquito hosco o fuerte, pero es la realidad. Creo que mucha gente que está ahorita conectada tiene amplia experiencia en manejos de pacientes de hernias, en pacientes bariátricos, pero cuando nos tenemos que confrontar a pacientes que tienen múltiples, pues no podemos voltear a los lados y pedir ayuda. Tenemos muchas veces que resolverlo. Entonces, la idea era lo que platicaba con algunos de mis socios, es tratarles de compartir la experiencia de lo que hacemos en nuestro grupo, que son pacientes que hemos adquirido ciertas ventajas y desventajas de todos los tipos de abordaje, y que al final tenemos que individualizar principalmente a cada individuo, pero sí saber que hay una cosa que podemos hacer para mejorar. Entonces, primero, la escala de CEDAR o de CEDAR. Bueno, esta escala que siempre nosotros utilizamos es una escala que va a hablar acerca de los riesgos asociados de un paciente que se va a someter a una reparación de la pared abdominal. No estamos hablando que tenga una obesidad mórbida, no estamos hablando que va a ser sometido a una cirugía bariátrica, sino que es un paciente que tiene una hernia. Y esta escala sirve o es de mucha utilidad simplemente para hacer conciencia. Muchas veces en otros países, Canadá, Estados Unidos, si el paciente rebasa de cierto rango de morbilidad o de mortalidad, el paciente es excluido de esa cirugía, ¿no? Entonces nosotros en nuestro país muchas veces no le damos vuelta, sino por otra cosa, sino porque necesitamos resolver estas patologías. Entonces, esta escala está interesante para todos los jóvenes que están aquí conectados, porque es una escala, es una aplicación gratuita en Internet donde tú la puedes bajar, es una app donde tú vas poniendo principalmente estos datos que están ahí viendo en la diapositiva, que es si el paciente es diabético y si existe bajo control, si está bajo control sí o no, solamente constar sí o no. Después, si el paciente fumó, fuma o ha fumado, si tiene cirugías previas de hernia principalmente, si tiene cirugías en la pared abdominal, si tuvo alguna complicación asociada a esa cirugía, si tiene una infección de herida. Al final, el paciente ingresa su peso y talla y les va a dar un impacto, un pronóstico de morbo y mortalidad de ese procedimiento. Si nosotros lo usáramos de una forma real en nuestro país, no paremos a ningún paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque estas escalas, si tú tienes más de 65 años, que tienes obesidad mórbida, fumaste, tuviste alguna cirugía de pared abdominal, por arriba del 60 al 70% te da el índice de riesgo. Entonces, muchos pacientes no se operarían, pero esta es útil porque además te va a hablar del impacto socioeconómico, ¿no? Habla de si se presenta una posible complicación, cuál sería el impacto para este paciente. Entonces, en nuestra práctica médica, pues hay que tomar en cuenta no solamente la evolución clínica, sino también tener en cuenta pues, la cuestión administrativa o la cuestión monetaria, porque muchos de nosotros, nuestro quehacer profesional son hospitales privados, y es algo que estresa mucho cuando tenemos algún evento adverso, ¿no? Entonces, esta escala se lo recomiendo más que sea aplicable.
para que el paciente vea que una aplicación simplemente les puede dar un cierto pronóstico de riesgo, tanto de quirúrgico o en el paciente y además también financiero. Entonces, esto es importante para empezar a hacer conciencia con el paciente, que un paciente con obesidad y una hernia de pared no es un paciente sano, ¿no? Bueno. Entonces, partiendo de eso, ¿qué es lo que decíamos? De que si el paciente no está dispuesto a gastar en su preparación preoperatoria, pues va a pagar las consecuencias. Lo que hacemos en el grupo, dependiendo de las características de la hernia, así como el artículo que revisaron, que hernia es más de 6 a 10 centímetros, pues ya se considera una hernia compleja de reparar, ¿no? Entonces, en nuestro grupo, cuando tenemos pacientes de estas características, hacemos mucho hincapié que hay terapias preoperatorias que nos van a beneficiar mucho en el manejo. Principalmente, la toxina botulínica está bien estandarizada, que es un buen elemento, una buena herramienta para el paciente que es en estado preoperatorio, para poder nosotros tener un mejor avance de la pared abdominal, ¿no? En nuestro grupo, así como en la bibliografía lo dice, cuando tenemos un paciente de una hernia compleja, que te les voy a poner muchos casos que hemos operado, utilizamos más o menos de 4 a 6 semanas previas del evento. Vamos a nosotros a dividir 400 unidades y vamos a irlos aplicando. Ahorita les voy a dar una foto de un esquema y nos podemos hacer de manera conjunta con un hemoperitoneo progresivo. Nosotros que ya llevamos también un tiempo haciendo este tipo de cosas, hemos hecho nuestra propia comparativa y sí es muy diferente el abordaje, el cierre primario y principalmente las recidivas cuando utilizamos esto. Entonces, creemos y sabemos, como mucha gente lo sabe, que la terapia previa con una toxina botulínica va a ayudar mucho a reducir la tensión sobre la pared abdominal. El neumoperitoneo progresivo nos va a ayudar muchas veces a reducir el contenido intestinal, el contenido, perdón, del componente de la hernia, y esto nos va a ayudar a que tengamos una reparación mucho más sencilla y que biomecánicamente la pared abdominal sea más tensa y tenga mejor evolución. Entonces, como en la imagen que están viendo, nosotros siempre hacemos un mapeo previo para ver si las características de la pared abdominal, y sobre las líneas establecidas los hemos guiado muchas veces con ultrasonido de la pared abdominal. Les hacemos un abordaje con un ultrasonido muy sencillo que utilizamos muchas veces transoperatorio para otro tipo de cosas, como para accesos vasculares. Con ese mismo ultrasonido podemos hacer el abordaje para la colocación de la toxina botulínica. Y como ven en este caso, el avance simplemente de haber aplicado previamente es bastante importante y eso nos va a ayudar a que nosotros podamos tomar la mejor decisión. Entonces, la toxina botulínica es una herramienta útil, que claro que sabemos que lleva cierto costo en la preparación del paciente, pero creo que cuando tenemos un escenario como estos pacientes que tienen obesidad, además hernias complejas, pues es mejor una inversión previa. Lo que les comentaba del neumoperitoneo progresivo, esto es padre, esto es una técnica muy sencilla. Prácticamente lo que vamos haciendo es instilar aire y lo que hacemos es así como en esta imagen, en el sitio de abordaje, como cuando hacen una técnica de abordaje con una aguja de veras en el sitio de Palmer, nosotros colocamos un catéter central subcutáneo y lo que vamos haciendo en las primeras sesiones es instilar mínimos de 100 a 500 cc en volumen de aire, depende de la tolerancia del paciente, y esto lo hemos visto con los controles radiográficos, ayuda a que el contenido abdominal se empiece muchas veces a reducir, empieza a crear mucho mayor espacio, y esto nos va a permitir también nosotros tener menos complicaciones en el abordaje, porque sabemos que el saco herniario tiene múltiples adherencias, principalmente a intestinos o a componentes de la cavidad abdominal. Entonces, se vuelve también una herramienta sumamente económica y que además de eso, aunque conlleva ciertas molestias para el paciente, estar instalando mejor cada semana, porque esto lo hacemos nosotros principalmente 21 días un procedimiento. Entonces, se vuelve una herramienta también eficaz. Esta sí no es costosa, simplemente hay que tener pues cierto compromiso con el paciente y explicarle que va a estar incómodo por unos 2 o 3 semanas, pero que al final va a ser benéfico por las características que tiene. Entonces, tomando en cuenta lo que ya hemos entendido y visto en la literatura de cuál es la mejor técnica, y aquí ya no existe que la mejor técnica es la que domina el cirujano. Creo que hay que ser responsables y tratar de ofrecerle a nuestro paciente cuál sería la mejor alternativa terapéutica. Entonces, empecemos a comparar de lo más básico, ¿no? Cuando empezamos a hacer cirugías que solamente utilizamos material de sutura y lo comparamos contra el material protésico, pues vimos que el índice de recidiva disminuyó de una forma drástica y muy importante. Entonces, creo
creo que en la actualidad, con todos los conocimientos y todo el armamento que contamos terapéutico, estamos muchas veces sometiendo a cirugías innecesarias a los pacientes cuando podemos tener una mejor evolución con un buen protocolo. Entonces, vamos a empezar a tomar en cuenta, en lugar de saber qué tipo de paciente, sabemos que el paciente obeso es complejo, bueno, pues tomar tu buena decisión desde escoger el material protésico, ¿no? Muchos tipos de malla, sabemos que depende de la reparación que queramos hacer, ese tipo de malla que tenemos que utilizar. Nosotros en nuestro grupo hemos tenido a veces, muchas veces, pacientes que regresan con nosotros por una hernia para algún otro grupo o quien fuese, ¿no? Y ahí encontramos que desde el abordaje de la selección de los tipos de los materiales protégicos fue una mala decisión y por tanto pues el paciente no tuvo una buena evolución, una recidiva. Entonces, solamente como abreviar, yo sé que ustedes conocen todos este tipo de materiales, las mallas pesadas, las mallas medias, las mallas ligeras y las ultraligeras, que lo único que van a hacer realmente es cambiar la composición, no, simplemente ampliar el poro para que sean menos densas, pero que sean de buena cuestión tensible. Entonces, desde aquí empieza qué vamos a escoger del material, qué contamos como cirujanos, como insumos para poder tomar una buena decisión. Ya que tenemos tomada la buena decisión de qué material tenemos, porque muchas veces sabemos que no depende de nuestro gusto o de nuestra preferencia, sino de lo que hay. Bueno, entonces, si saber qué tipo de mallas podemos obtener, también sabemos qué tipo de abordaje podemos realizar. Entonces, hablando no de técnicas, cuáles son las más buenas o cuáles son las malas, bueno, hablando de dónde se colocan los materiales protésicos, sabemos que la reparación on-lay es la más utilizada en muchas partes del mundo por su facilidad para realizar, por su riesgo mínimo de lesión de alguna estructura en la cuestión, en la cavidad, pero sabemos también que son las de mayor recidiva. Entonces, cuando tengamos un paciente con obesidad, y que sepamos que es un paciente que tiene una hernia compleja, pues ofrezcamos lo que mejor le quede al paciente y no lo que nosotros sepamos hacer. Entonces, de acuerdo a las características donde coloquemos la malla, va a ser el tipo de reparación que nosotros tenemos que pensar y proponer. Entonces, un paciente que tiene una hernia compleja, si lo sometemos de primera instancia a una cirugía on-lay, probablemente tengamos una evolución pues no adecuada y tarde o temprano tengamos una recidiva. En la actualidad hay muchos estudios, a lo mejor no hay mucha literatura en obesidad y hernia, pero sí hay mucha literatura en hernias, ¿no? Entonces, sabemos que en nuestro país hay gente experta y es un estandarte a nivel mundial en cuestión de reparación por el tipo de pacientes, pero saber que la técnica, pues, probablemente retromuscular es la que mejor evolución tiene y menos recidivas de hernias, entonces está llegando la cirugía laparoscópica, la cirugía robótica a alcanzar los mismos índices de reparación. Entonces creo que es algo que debemos de considerar siempre y cuando tengamos el material, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son los pros y contras del tipo de reparación? Definitivamente las características del paciente es lo que va a dictaminar qué tipo de reparación. Las que son los pros de una sublay, pues es que definitivamente pues, no se infectan ese tipo de mallas, hay menos incidencia de seromas, es una mejor fijación. ¿Cuáles son los contras de una sublay? Pues que técnicamente requiere de mayor pericia para los cirujanos, podemos tener una lesión incidental, puede haber los costos de los insumos para realizar esta cirugía se incrementa de forma radical comparado con otro tipo de cirugía, pero creo que hay que tomar en cuenta, con lo que decíamos en un inicio de la plática, que la prevención es mejor que estar operando múltiples veces a un paciente y que cada vez se incremente el riesgo de cirugías continuas, ¿no? Entonces, pues la colocación es importante, sabemos que de acuerdo a los insumos que contemos es lo que debemos de proponer, pero así como la literatura dice que la técnica de Reset Stop es la que mejor evolución tiene y menos incidencia de recidivas, creemos que en la actualidad podemos nosotros llegar a los mismos niveles con una preparación bien hecha, con toxina botulínica, con hemoproteico progresivo, con la buena elección de materiales, podemos llegar a tener con una Joven Nippon Plus un índice de recidiva muy similar al RIF Stopa y que esto es interesante porque eso es lo que nos va a traer esta plática, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? La laparoscopía, la cirugía robótica, ¿sirve? ¿Es mejor hacer una cirugía de pared convencional? Pues bueno, yo les voy a presentar casos múltiples de lo que hacemos porque no hay un gol estándar, simplemente es más bien las características de cada paciente y de acuerdo a lo que contemos hacerlo. Entonces, los pacientes, nosotros creemos en nuestro grupo que sí es importante cuando tenemos pacientes de este tipo de dimensiones, pacientes con obesidad
importante y que además de eso tiene una hernia, pues nosotros decirle que le vamos a hacer una cirugía primaria bariátrica, y en mi grupo siempre tratamos de extender la cirugía a 6, 8 o 11 meses después de la cirugía bariátrica, porque creemos que el índice de recidiva es mejor y que para el paciente podemos a futuro probablemente evitarle una cirugía recurrente de hernia. Entonces, este paciente es el caso clínico. A este paciente le hicimos una manga gástrica. A los 8 meses de haberle hecho la manga gástrica, empezamos con el protocolo de aplicación de toxina botulínica, y si ustedes pueden observar en esta imagen, pues era una hernia bastante grande, era de más de 16 centímetros el diámetro de la hernia. En este video vamos a poder observar cómo nosotros ya con la aplicación de la toxina botulínica y la aplicación del nemoperitoneo, prácticamente el saco o el contenido abdominal es nulo, ¿no? La pared abdominal lo que cuenta es un poco de epiplón que está ahí en la cavidad de la hernia. Y una vez que nosotros pudimos reducir, como pueden ver, realmente adherencias son mínimas. Entonces, quiere decir que sí funciona el aplicar la toxina, porque de un defecto sumamente grande vamos a repararlo con una sutura barbada, que ahorita les vamos a ir mostrando el avance de la cirugía, pero como ustedes van a poder ver, va a ser sencillo. Aquí vemos el defecto del paciente, que es completamente similar a lo que se ve en la región de la cavidad. Y una vez que nosotros ya hicimos el abordaje, nosotros reparamos la hernia con sutura barbada, y es importante saber, bueno, que las características de utilizar material no absorbible para este tipo de hernias funciona, y como pueden ver, la tensión no se ve isquémico, fue fácil lograrlo con una sutura barbada de un calibre del 1, y una vez que ya está cerrada la pared, lo que vamos nosotros a colocar es una malla biológica. Nosotros creemos que es importante que tengamos los insumos necesarios, ¿no? Entonces, este tipo de malla es una malla biológica, es una Symbiotex. Esto se va a integrar a la pared abdominal, puede estar en contacto con la cavidad. Y como pueden ver, el defecto, además de hacer hecho un cierre primario, nosotros colocamos un reforzamiento intracavitario, y esto va a ayudar a que el paciente tenga menor índice de recidivas. Pero esto probablemente, si no hubiéramos hecho la terapéutica previa, no hubiera sido posible. A este paciente, a casi el año y medio de haberle hecho la cirugía de la pared abdominal, ya lleva casi 2 años de la cirugía bariátrica, presentó un cuadro de litiasis vesicular, le hicimos una colistectomía laparoscópica, y como pueden ver, la integración de la malla fue adecuada. El defecto, que era muy similar, pues se ve bastante bien cubierto. Entonces creemos que utilizando estas estrategias, pues podemos tener una buena evolución. Bueno, ¿qué pasa en los pacientes que nosotros podemos esperar, a lo mejor que no tienen más que un índice de grado de obesidad 2, y que le hacemos un procedimiento bariátrico, y que al año y medio el paciente dice: doctor, ya estoy en mi peso ideal, pero ¿sabe qué? Tengo diástasis, tengo una hernia umbilical que me quiero quitar. Bueno, esos pacientes podemos ofrecerles, siempre y cuando contemos con ciertos parámetros, hacerle un procedimiento de Escola, un procedimiento REPA, como pueden ver en la imagen, en el video. Aquí se ve el defecto umbilical, esto se ve la diástasis de rectos, y vamos nosotros a hacer prácticamente un abordaje entre la pared abdominal y la pared muscular, y podemos nosotros hacer una reparación endoscópica sin necesidad de tener que haber hecho una incisión extrema, ¿no? Esto va a ayudar a qué? Pues a que el paciente tenga una mejor evolución, tenga mínimas incisiones, y por tanto reforzar la pared abdominal sin someterlo a incisiones grandes. Ahí vemos cómo ya está hecha la aplicatura, y después de eso colocamos un material protésico pesado. Aquí se puede utilizar este tipo de mallas, se debe utilizar este tipo de mallas para provocar mayor fibrosis y que tenga una mayor rigidez en la pared abdominal. Entonces, creo que es interesante a los pacientes también que tienen. Esta paciente tiene antecedente de una cirugía, aparentemente de una pared, le habían hecho una cirugía bariátrica, después de eso desarrolló una hernia de pared, la operaron en el mismo evento quirúrgico, pero a esta paciente le quisieron hacer una risextopa, pero recidivó. El tipo de malla que habían utilizado, ahí nosotros ya estamos haciendo una técnica de doble malla, una técnica de sándwich, donde nosotros vamos a colocar una malla primero en la cavidad abdominal, en el espacio retromuscular. Después de eso, no sé por qué se repiten los videos, después de eso, ya que está colocada la malla, nosotros lo que vamos a hacer es afrontar esa línea. Esa línea se puede afrontar o se debe afrontar
con un cierre primario, afrontando ya la musculatura, afrontando la poneurosis, y como pueden ver, después de esto colocamos la segunda malla. Entonces, creo que lo importante de aquí es contar con la tecnología o con los insumos. Esta paciente, además de eso, le hicimos un colgajo en la piel. Como pueden ver, había perdido ya bastantes kilos y esto provocó que tuviera este tejido. Y pues bueno, aparte de eso, nosotros reparamos la pared. Hay pacientes que ya bajaron mucho de peso y que durante el procedimiento de la pérdida de peso notaron una hernia de pared. Muchos pacientes, cuando tienen una obesidad importante, no es identificable o no perciben ellos, y pues nosotros muchas veces pues no podemos tampoco observarlas en el abordaje laparoscópico, y el paciente dice: "Oh, doctor, ya me operé hace 2 años, pero tengo una hernia bastante grande, pero me siento con un colgajo cutáneo grande y ya no quiero tenerlo". Entonces podemos hacer un manejo conjunto con cirugía plástica, donde podemos hacer que el cirujano plástico haga el abordaje, haga la lipectomía o la dermolipectomía. Nosotros entrar, colocar una malla, un ley, aquí sí lo hacemos, en el cual pues ya el cirujano plástico prácticamente hizo todo el trabajo, restauró, reformó la pared abdominal, y nosotros le vamos a dar un reforzamiento para que podamos hacerlo, ¿no? Entonces, las técnicas en la actualidad pues pueden ser laparoscópicas, robóticas. Realmente lo que va a ser interesante, yo creo que la finalidad de esta plática es entender que podemos nosotros tener realmente una buena evolución, un índice de recidivas menor cuando tomamos buenas decisiones en el prequirúrgico. Yo, en mi experiencia, quizá muy poca o no importante, creo que siempre es bueno cuando la hernia es de grandes dimensiones o más de 10 centímetros, no someter al paciente bariátrico en el mismo procedimiento a la cirugía bariátrica y a la cirugía de pared abdominal, debido al alto índice de recidivas o de posibles complicaciones. Creo que cuando es una hernia que está accesible, a lo mejor es una hernia post-Trocar, que el paciente le hicieron colestectomía antes de hacer una cirugía bariátrica, definitivamente podemos hacer en el mismo evento quirúrgico una reparación de la pared. Pero creo que con toda la casuística y con todo lo que está de evidencia, la preparación de un paciente, ver al paciente como un paciente complejo, simplemente un paciente que tiene obesidad de una hernia compleja, hay que prepararlo, y que debe hacer mucha conciencia del paciente que hay que invertir. Definitivamente la cuestión en la actualidad de la salud es sumamente importante, la cuestión financiera, pero pues, es más caro las complicaciones. Entonces, como conclusión o como consejo, pues definitivamente, para tomar la decisión si vamos a reparar una pared abdominal en un paciente que se va a hacer un procedimiento bariátrico in situ, la verdad es que hay que tener en cuenta las características primero del paciente, ¿no? ¿Cuáles son las características? Segundo, saber cuál es la experiencia del grupo quirúrgico que está proponiendo ese tipo de tratamiento, y definitivamente saber con qué armamento contamos, ¿no? Del material e insumos para poderle dar las mejores opciones a los pacientes. Hagan lo de la escala de CEDAR, créanme que es algo que a lo mejor no les va a impactar a ustedes en la toma de decisiones de qué hacer, pero sí le va a hacer conciencia al paciente de que es un paciente que desde que se presenta a su consultorio no es un paciente convencional que tiene pues, cierto índice de complicaciones simplemente por sus características, ¿no? Entonces, darle también la responsabilidad al paciente que tiene que cambiar hábitos para ir a una cirugía, y todo eso pues va a ayudar a que nosotros tengamos un éxito mejor en las cirugías, y principalmente menos complicaciones, y principalmente en este tema pues menos índice de recidivas, y que definitivamente en la actualidad, con tantos insumos, lo irresponsable es no estar enterado de todo lo que hay, ¿no? Y espero que haya sido útil esta plática, y que pues, ahorita contestemos alguna duda o pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy bonitos casos. Recuerden que las preguntas las vamos a hacer al final. Ya tenemos algunas preguntas para el doctor. Quisiera continuar con el programa. Nos quedan 2 ponentes. Somos 252 participantes. Entonces vamos a continuar con el doctor Cristian Rodríguez López. Él es cirujano bariatra de la ciudad de Tijuana, experto en SADI, cirugía de alto índice de masa corporal y cirugía de trasplantes, con el tema opciones de manejo en pacientes con obesidad extrema. Adelante, doctor. Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Y quiero iniciar esta plática diciendo que la obesidad es una enfermedad que avanza, es una enfermedad que no se detiene,
y que poco a poco, mientras se va acumulando la energía, mientras está aumentando de peso el paciente, empieza a invadir a otros órganos y a otros sistemas. Mientras sigue avanzando, porque esto no tiene límite, empieza a causar un cierto grado de insuficiencia y después los puede llevar a una falla de estos órganos y de estos sistemas. Entonces, a la obesidad se empezó a estratificar. Iniciamos a entender que la enfermedad tiene etapas, tiene fases y que quizás van relacionados con los grados de obesidad que nos da el cálculo del índice de masa corporal. Esto, clasificar a los obesos, dependiendo de la relación de su estatura con su peso, fue el inicio y fue la forma que aprendimos a clasificarlos, pero sin embargo, esta clasificación es insuficiente. Hablar solamente de peso no es suficiente para hablar de todas las comorbilidades o los criterios que se necesitan para poder clasificar realmente a un paciente. Y esto por eso ha ido cambiando. Antiguamente u originalmente clasificamos al paciente obesidad grado 1, grado 2, índice de 30. Después, cuando tenía índice de 40 a 50, le llamaban también obesidad mórbida, que representaba el grado 3, y a veces también llamaban así a la obesidad grado 4, pero le llamaban obesidad mórbida. Después, cuando el paciente ya estaba entre los índices de 50 a 60, le llamaban superobesidad. Y ya cuando estaban por encima de 60 o más, de manera así 60, 70, 80, 90 y más de 100, a todos ellos les llamaban superobesidad. A finales del año pasado se hizo una encuesta, un estudio Delphi, donde se reunieron personajes importantes de la bariatría y decidieron cambiar un poco esta nomenclatura, esta forma o estas reglas para llamar a la clasificación de la obesidad. Decidieron quitar la palabra mórbida, decidieron que no necesario ponerle ese nombre relacionado a las enfermedades, comorbilidades que se presentan. Y también decidieron quitar la palabra superobesidad y superobesidad. Y quizás recomendaron que cuando el paciente tiene índice por arriba de 50, lo vamos a llamar obesidad severa. Quitaron mórbida, superobesidad, obesidad extrema también era una palabra que se utilizaba. Sin embargo, ya se está recomendando que cambiemos un poco esto para llamar obesidad severa después de índice de masa, por arriba de índice de masa corporal de 50. Bueno, ¿y por qué a partir de este índice de masa corporal se le considera obesidad severa? Se ha visto, se observa que cuando el paciente pesa el doble, porque índice de masa corporal de 50 es pesar el doble de lo que te corresponde, presentan ciertas complicaciones, sobre todo cuando se relaciona la patología respiratoria. Cuando tiene índice por abajo de 50, la mayoría ya tiene una enfermedad metabólica, donde los primeros órganos afectados son los primeros órganos del sistema digestivo, el hígado, con la esteatopatitis. Después pasa al páncreas con enfermedades endócrinas como la diabetes. Entonces, poco a poco va aumentando los lugares donde va afectando la obesidad. Cuando está alrededor de 50, tiene un problema real respiratorio. Es cuando el paciente se le diagnostica con apnea obstructiva del sueño, y cuando esta enfermedad inicia, yo creo que es el momento cuando se clasifica al paciente con obesidad severa, porque a partir de este momento la fisiopatología de la enfermedad cambia. Antes era algo más mecánico por aumento de la demanda, pero quizás a partir de este momento que se presentan los problemas respiratorios, como la apnea obstructiva del sueño, la hipertensión pulmonar y la hipoventilación alveolar, es el momento que el paciente tiene una enfermedad inflamatoria oxidativa. El paciente, de ser algo mecánico, metabólico, se convierte en una enfermedad inflamatoria, y cuando esto inicia,
se desencadena una cascada de complicaciones a todo nivel de manera global. Es por eso que a partir de este momento la enfermedad cambia y cuando los operábamos sin conocer esta parte a fondo, es cuando teníamos mayor complicaciones, es cuando había más fugas, es cuando había más lesiones inadvertidas, es cuando existían más complicaciones y también notábamos que era más difícil operar a estos pacientes. Es por eso que a partir de índice de masa corporal de 50, sabemos que la enfermedad cambió y pasó al siguiente nivel, y el siguiente nivel se llama obesidad severa. Porque cuando existe la hipoventilación alveolar, el cuerpo necesita hacer un cambio debido a que está viviendo en una hipoxia crónica e inicia una lesión endotelial. Y cuando inicia una cascada de la lesión endotelial es estrés oxidativo. Cuando existe este estrés oxidativo, aumenta el sistema respiratorio, se tiene que remodelar para compensarlo e inicia la hipertensión pulmonar. Después de esto pasa a una sobrecarga del corazón derecho e inicia los problemas cardiovasculares centrales. Después se hace una falla cardíaca derecha, pasa a falla cardíaca izquierda y global, y el paciente se empieza a complicar. Esto es cuando ya está alrededor de los 60, llegando a los 70. Después empieza la cascada del sistema osteomuscular y cutáneo con osteoartritis, dejan de caminar, dejan de moverse, inicia una atrofia muscular, inicia la insuficiencia venosa periférica, la celulitis secundarias a esto, y también inicia el dolor. El paciente obeso es un paciente que tiene dolor, es un paciente que está en sufrimiento constante. Cuando inician estas enfermedades y ya está metabólico, ya está inflamado, ya está descompensado, y después llega el dolor y el dolor los hace sufrir. Y si le agregamos que este paciente con esta obesidad no puede no puede tener una buena calidad de vida, va a iniciar también los problemas psicoemocionales relacionados a su autoestima, a todo lo que pasa a nivel social, todo el ambiente que a veces castiga y que no ayuda, sino se burla y siempre está lastimando a este grupo de pacientes. Los pacientes tienen ansiedad, depresión, tienen adicciones a los alimentos, y adicciones a otras cosas, sufren de maltrato, abuso y se empieza a acabar una tumba para estos pacientes, realmente y físicamente están totalmente destruidos. A esto se le llama obesidad severa, que también tiene diferentes grados y diferentes estadios. Bueno, yo soy el doctor Cristian Rodríguez de Tijuana, Baja California, y desde hace casi 8 años me dedico a pacientes con obesidad severa. Creemos que tenemos más de 8,000 casos con obesidad severa y todos los días tenemos pacientes de índice de 60, 70, 80, 90 y tenemos muchos casos de índice de 100. Nos consideramos un equipo que manejamos o que nos consideramos expertos en obesidad o en obesidad severa, y nuestro principal procedimiento que hacemos es el switch duodenal y tenemos más de 1,600 casos aquí en la ciudad de Tijuana. ¿Qué otra cirugía que nos gusta hacer es la cirugía de revisión, la cirugía de conversión, también la cirugía de reversión? Nosotros, con el paso del tiempo, hemos entendido cómo trabajar con los pacientes, cómo atenderlos, y es algo que quiero compartirles, y de eso se trata esta charla, en donde el día de hoy vamos a hablarles de las opciones terapéuticas para los pacientes que tienen obesidad severa y que creo que los debemos ayudar. Este paciente, la obesidad se puede comportar en este momento, en esta etapa, como un tipo cáncer que empieza a invadir y que empieza a deteriorar lentamente al paciente y que lo hace de una manera crónica. Es por eso que tenemos que ser agresivos para poder ayudar y para poder sacar de este momento, de esta fase, al paciente emocional y física, y tenemos que ofrecerles el mejor tratamiento. Es por eso que cuando queremos decidir cuál es el mejor tratamiento para este grupo de pacientes, tenemos que pensar en dos cosas. Uno, el paciente está en condiciones de
de tolerar una cirugía. Si es sí, bueno, cuál tipo de cirugía, y si es no, el paciente tiene la opción de recibir un tratamiento endoscópico, porque en la obesidad severa actualmente se utilizan tratamientos endoscópicos como terapia puente, y a lo que sigue es, voy a hacer el procedimiento laparoscópico quirúrgico en un solo tiempo o en dos tiempos, en dos etapas, ¿no? Como primero iniciando con una terapia puente, o también puedo utilizar un tratamiento endoscópico como terapia puente para después pasar a lo que queremos ofrecer al paciente. En las opciones de manejo, la literatura y la experiencia a lo largo de casi 70 años de cirugía bariátrica. Otra de las conclusiones que tuvieron este grupo de panelistas a finales del 2023 es que el paciente con superobesidad, la mejor cirugía es y siempre ha sido el switch duodenal. Y actualmente con un protagonista muy importante que es el SADIS, que es una versión totalmente igual de efectiva y de que técnicamente se puede reproducir y que está de moda en este momento. Es el SADIS. Desde hace varios, tal vez desde el 2023, perdón, desde 2020 que por fin llegó el SADIS a la cirugía bariátrica, donde se aceptó a nivel Europa y a nivel América. Cada vez se habla más del SADIS y es por eso que el día de hoy quiero platicarles de él. El estudio duodenal de una sola anastomosis a lo largo de estos años ha demostrado ser la cirugía más efectiva, donde tiene mejor pérdida de peso, tiene mejor resolución de enfermedades metabólicas y tiene ahí, y la recidiva o la reganancia de peso es casi nula. Además, tiene algunas ventajas como no tener síntomas de dumping, porque preserva al píloro. Es una cirugía que tiene un toque más fisiológico y en el píloro así se comporta esta cirugía, y que eso se refleja con menos diarrea, menos síntomas y mejor calidad de vida, ¿no? Al no tener dumping, se viven mejor y tienen mejor calidad de vida. Es una cirugía que rápidamente evidencia las ventajas de su efecto metabólico porque la anastomosis es en el duodeno. El duodeno es un sitio muy importante para el metabolismo de la, ah, del cuerpo, es una parte muy hormonal, entonces hacer una cirugía bariátrica a nivel del duodeno, eso lo hace una cirugía metabólica muy, muy fuerte, y es evidente cuando se les hace un switch duodenal, o sabes cómo mejoran rápidamente todas las enfermedades metabólicas. Tiene menos riesgo de úlcera, y esta cirugía consiste en hacer una gastrectomía vertical en manga. Ok, gracias. Entonces, lo que yo quiero mostrarle en las opciones en esta imagen de opciones de, para tratamiento de la obesidad es que actualmente consideramos o concluimos que el switch duodenal es la mejor opción. Sin embargo, es una cirugía más larga. Hay opciones más nobles para los pacientes que son frágiles, que son pacientes que son difíciles, y para pacientes que están en un estado muy vulnerable, que quizás no queremos someterlo a un procedimiento tan agresivo, porque si ponemos una balanza, el riesgo, el beneficio, quizás por tratar de hacer algo más agresivo, buscando su efectividad, podemos someter o poner en riesgo a un paciente totalmente vulnerable. Es por eso que podemos utilizar todas las opciones de la cirugía bariátrica, de la medicina bariátrica, para poder atender a estos pacientes. Quizás tenemos que tener como meta final hacer un switch duodenal o una bypass en Y de Rux distal en aquellos pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero, por ejemplo, podemos hacer una manga gástrica primero y después a los 6 meses migrar al procedimiento de SADIS, o quizás si tenemos al paciente tenemos enfermedad por reflujo gastroesofágico, pasar a un bypass en Y de Rux distal. Pero el objetivo era un bypass, un SADIS, pero lo puenteamos con una manga gástrica. ¿Y por qué podemos puentear a un paciente? Bueno, los escenarios es cuando el paciente no tolera el estrés de la cirugía, iniciamos nuestro procedimiento laparoscópico y el paciente no se adapta al nemoperitoneo, y esto es porque quizás
pueda tener una enfermedad cardiovascular central más importante como insuficiencia cardíaca y tenemos que prepararlo primero para poder llevarlo a un mejor momento cardiovascular y después operarlo en una cirugía más larga. Es por eso que a veces podemos pensar en hacer una manga gástrica como cirugía primaria puente, porque el paciente es súper complejo. Otra situación es cuando la cavidad con visceromegalias está muy pequeña, no te da cavidad. El insuflador, aunque es grado bariátrico, no puede con el paciente porque no existe el espacio. Entonces, quizás en estos momentos podemos hacer primero una manga gástrica y después puentearlo a cualquiera de estos dos procedimientos. También podemos hacer terapias puente con tratamiento endoscópico, como el balón. El balón es una secuencia, la hipertrofia, aumentar el grosor del estómago y esto nos puede complicar el hacer un procedimiento quirúrgico en el estómago. Tenemos que considerar darle el tiempo suficiente, que quizás es alrededor de un mes, para que al retirar el balón, después de un mes, poder hacer un procedimiento quirúrgico y preparar bien al paciente con la dieta, una dieta suficiente también para lo mismo y tener el material adecuado como cartucho negro, ¿no? Estas serían las condiciones para poder utilizar el balón como una terapia puente para otro procedimiento, esperar el tiempo necesario después del retiro y utilizar material adecuado y hacer una excelente dieta, ¿no? Y además, los riesgos del balón los conocemos y son mucho menores comparados con los otros procedimientos. Está la manga endoscópica, que actualmente está de moda, un procedimiento que está ganando terreno poco a poco y que ya existen casos que los están utilizando como terapia puente. Yo tengo las ventajas que yo lo veo que es menos invasivo que una manga gástrica. Quizá los tiempos quirúrgicos, yo puedo comparar que un cirujano, un equipo bien experto, lo puede hacer una manga gástrica en 15 a 20 minutos en este grupo de pacientes, comparado con una manga endoscópica que puede durar un poquito más. Y tenemos que aceptar que sí es un procedimiento invasivo y sí tiene posibles complicaciones y que es parcialmente a ciegas y que tenemos algo extra luminal que podemos lastimarlo y que se nos puede complicar y un paciente no queremos complicaciones en estos pacientes. Yo no soy muy partidario, yo creo que yo no lo haría, no sería algo que esté totalmente de acuerdo, pero es algo que se está haciendo, es algo que tenemos que también esperar, puedo cambiar de opinión, pero hasta ahorita yo creo que no me gusta esa forma como terapia puente. Y algo que los quiero motivar es que hay que entrenarse más en SAVIS, en suizodenal, es un procedimiento totalmente reproducible, todos lo deberíamos hacer y que hay que buscar los lugares donde se puedan entrenar, donde se puedan preparar y Tijuana pues es uno de esos y siempre serán bienvenidos. Yo creo que de las cosas más importantes en estos pacientes es preparar a tu paciente y sobre todo necesitamos quitar el estado inflamatorio que tiene este paciente, porque si no quitamos el estado inflamatorio no vamos a resolver las enfermedades sistémicas, porque este es el origen, el estrés oxidativo por la hipoxia endotelial. Entonces, la forma de resolverlo existe, es práctica y se llama ventilación mecánica no invasiva, en donde podemos utilizar en muchos de los casos un CPAP y en otros casos especiales tenemos que necesitar un BiPAP, ¿no? Entonces, yo les recomiendo meter a todos los pacientes con índice por arriba de 50 a hacer una prueba nocturna para ver si cumplen criterios. Seguramente la mayoría va a cumplir criterios para necesitar una ventilación mecánica no invasiva y se los recomiendo que se los hagan, que lo utilicen mínimo 3 meses antes de la cirugía, porque en 3 meses es tiempo muy suficiente para desinflamar al paciente y también el paciente necesita tiempo para adaptarse, necesita calibrarse, necesita titular y pues tiene que ir 2, 3 veces para enseñarle y motivarlo a que lo siga utilizando. Yo creo que esta es mi principal recomendación para todos los que quieren hacer o tienen de migrar de cirugía no severa a obesidad severa. Este es uno de los mejores tips que yo les puedo compartir y de las cosas más importantes que a mí me han ayudado.
A todos hay que hacerle un ecocardiograma. Sabemos que vamos a tener falla cardíaca, pero hay que saber cómo lo encontramos para después, en caso de ser necesario, saber qué implica para poder compararlo, tener un inicio para poder saber utilizarlo de la mejor manera. Hay que estimularlos a terapia física y a rehabilitación de manera prudente. Todo movimiento que hagamos desde que lo conocemos va a ser ayuda y sobre todo hay que hacer un apoyo psicológico de coaching muy importante a estos pacientes. Este paciente está triste, está ansioso, está deprimido y nosotros tenemos que saber cómo llegar a este grupo de pacientes. Los pacientes no es que no quieran bajar de peso, no quieran apoyar, realmente es que no pueden estar en un estado de adicción muy grave, severa, tenemos que nosotros poner de nuestra parte, tener tolerancia, escucharlos, cuidarlos mucho, ¿no? Entonces, la, la, la relación médico-paciente que haces con ellos y el apoyo psicológico es de las cosas más importantes y hay que anticoagularlos a todos, dependiendo, en ocasiones hay que hacerlo antes, en ocasiones durante y después, solamente hay que seguir las guías, por favor háganlo y es algo es algo que se necesita en este grupo de pacientes. Bueno, durante la cirugía, el material y el equipo es de lo más importante. Nosotros utilizamos pinzas largas, laparoscopios rígidos, son de 10 milímetros, pero que están reforzados y son más largos, como desde 50 centímetros. Siempre debemos tenerlos ahí para utilizarlos en el momento necesario. Y también tenemos unas pinzas laparoscópicas, graspers, largas de 55 centímetros, de 40, y pedimos o se mandó a hacer material especial para este grupo de pacientes. Algo que está revolucionando, algo que creo que se debe de hacer en la cirugía de obesidad severa, es el utilizar la tecnología como ventaja, y creo que aquí el robot me ayuda para que le vaya mejor al paciente, obviamente, y sobre todo para que el cirujano no se canse. Es desgastante trabajar con esos pacientes, técnicamente se hace más complejo y si podemos hacerlo más ergonómico, sin lastimarnos, nuestras articulaciones finas, yo creo que el robot puede ser la solución y yo creo que migrar a la cirugía robótica va a ser lo siguiente en este grupo de pacientes porque técnicamente va a ser mucho mejor y a todos nos va a ir mejor. 2 minutos, doctor. Sí, y bueno, consejos que les puedo dar es identificar el tipo de abdomen. Los abdómenes, dependiendo de sus características físicas, sobre todo de los pliegues, se tienen que abordar de manera distinta. Tradicionalmente utilizamos la técnica para colocación de trócares de esta forma. Yo los invito a que modifiquen tal vez una técnica en Z, puede ayudar a resolver este problema, ¿no? Bueno, quiero agradecerles por su atención. Cualquier duda, pregunta, estoy a sus órdenes. Y los queremos invitar a los siguientes congresos que ya seguramente ya saben, y sobre todo en Tijuana. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Reservamos las preguntas al final y les presento ahora al doctor Martín Rojano Rodríguez, cirujano bariatra endoscopista que no necesita introducción. Vamos a hablar del estado actual de la gastroplicatura endoscópica. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. El doctor, nuestro presidente, Manuel Wilfrido Cervec, doctora, muchísimas gracias. Voy a ser muy breve, ya que, bueno, ya vamos un poquito atrasados, seguramente ya tendrán ahí sus cositas que hacer. Entonces, vamos a empezar nuestra charla y voy a compartir aquí mi pantalla. Listo. Ok. Bueno, primero que nada, pues quiero decirles, no tengo conflicto de interés y además, por otro lado, les pido una gran disculpa si aparecen algunas diapositivas en inglés, ya que esta charla la acabo de presentar en ACMBS y por cuestión de tiempo ya no me dio tiempo de traducirla. Bueno, es muy importante y a mí cuando hablo de endoscopía bariátrica es
cómo estamos redefiniendo los procedimientos. Y en este artículo reciente que me parece que marca, les mencionaba que estamos redefiniendo los procedimientos endoscópicos. En este artículo que se muestra cómo están distribuidos los tratamientos, vemos que tenemos procedimientos que pueden ser que ocupan el espacio del estómago para reducir y que tenga el paciente mayor saciedad y un apego a la dieta, procedimientos de reducción, que es el que nos va a tocar hablar brevemente en esta charla, y algunos otros que tienen que ver con mala absorción o con restricción específicamente, ¿verdad? Es muy importante en estas guías ver que es la evaluación del paciente, pero debemos que pensar, y aquí voy, y estamos viendo cuáles serían las opciones que tiene el paciente y considerar si el paciente quiere operarse o quiere ser sometido a un tratamiento endoscópico, ¿verdad? Y como todos los procedimientos bariátricos, son muy importantes el acercamiento al equipo multidisciplinario y el seguimiento. ¿Cuáles serían los principales objetivos del tratamiento endoscópico? Podríamos pensar de primer inicio que la pérdida de peso. Sin embargo, creo yo que debemos de ver más allá. Esto es, hablar de las comorbilidades o las condiciones metabólicas del paciente, y todos los procedimientos endoscópicos han demostrado que tienen una mejoría en las condiciones o las comorbilidades de los pacientes. Y finalmente quiero yo presentarles este último punto, porque ha sido un tema de controversia. ¿Cuánto tiene que bajar realmente un paciente? Y a veces cuando somos cirujanos bariatras estamos empeñados en pesos ideales, o estamos empeñados en que el paciente pierda el 70, el 80% del exceso de peso. Sin embargo, hemos visto y al final ven que basta por lo menos en los tratamientos endoscópicos con que el paciente pierda el 5% del exceso total de peso, del peso total, sería suficiente, como lo han mostrado muchos artículos, que hay una mejoría en la comorbilidad. Entonces, ¿cuáles serían los rangos que nosotros observamos de pérdida de peso con los diferentes tratamientos endoscópicos y los grupos de peso de los pacientes de acuerdo al índice de masa corporal? Y en esta primera gráfica, en este mismo artículo, se ve cómo se comporta la pérdida de peso, la pérdida total de peso en los pacientes con índices de masa corporal de 27 a 29, y vemos que con diferentes procedimientos como está balón intragástrico o gastroplicatura, que está ahí señalada como ISG, y finalmente puede ser un bypass duodeno-yeyunal, hablando específicamente de endobarrier o de los nuevos dispositivos endoscópicos, ronda o está en un promedio del 10%. En el otro grupo de peso corporal de entre 30 y 39 tenemos un poquito más, está oscilando entre el 10 y el 12% con diferentes procedimientos. En este caso es exclusivamente balón. Y finalmente en los grupos de exceso mayor de 40, como ven, con procedimientos que están señalados como balón intragástrico, gasoplicatura, que están en los artículos señalados como ESG, o finalmente como la derivación duodeno-yeyunal, vemos que el total que pierde el paciente del total del peso es alrededor del 12%. Entonces, estamos ya estableciendo claramente cuáles son los límites o cuál es lo que nosotros esperamos cuando un paciente va a ser sometido a un tratamiento endoscópico. A mí cuando yo he dado foros me preguntan, oiga, ¿la pérdida de peso con los procedimientos es suficiente? Bueno, si yo me baso en la bibliografía, si me baso en la evidencia, tenemos una pérdida que va entre el 12 y el 15%, lo cual sería una buena pérdida de peso para mejorar de manera significativa las comorbilidades del paciente. Voy a hablar rápidamente de los procedimientos, voy a mostrar los artículos más representativos para hablar de la evidencia, y en este caso este estudio, algunos ya lo conocerán, es el estudio MERIT. Creo que es el estudio que da pie a muchos de lo que está surgiendo de gastroplicatura endoscópica, y es un estudio multicéntrico que se hizo en los principales hospitales de Estados Unidos. Es un estudio randomizado, controlado, y desde el punto de vista metodológico, donde participa la Universidad de Harvard, Cornell, la Clínica Mayo,
pues creemos que es un artículo que tiene suficiente estadística y verdaderamente un sustento científico. Este artículo, las gastroplicaturas se hacen con este dispositivo que se llama Overstitch, anteriormente de la casa Apollo, ahora de casa Boston. Es un dispositivo de sutura intraluminal y como ven anteriormente el dispositivo estaba diseñado para canal de doble trabajo, un endoscopio de doble canal, y actualmente ya está en la parte de la esquina de arriba que se ve de color blanco el dispositivo nuevo que está por lanzarse, que es la nueva versión del Overstitch, que ya es monocanal, pero que está mejorado porque su fijación es mayor. Entonces, ¿en qué consiste esta gastroplicatura? Bueno, básicamente le llamamos endorreducción, y lo que hacemos es poner puntos dentro del estómago, son puntos de espesor total por las características del dispositivo, y vamos suturando el estómago para conformar un tubo. Rápidamente señalaré que si bien es cierto, puede ser un procedimiento un poco complejo, la curva de aprendizaje, creemos que nosotros sí, con la experiencia, puedes hacerlo en un tiempo muy reducido, y en estudios comparándolo, la morbilidad ha sido prácticamente nula, como lo vamos a ver, y cero mortalidad, y tiene un mecanismo de acción completamente diferente a una manga gástrica laparoscópica, porque lo que va a hacer es enlantecer el vaciamiento gástrico, que es su principal función, conservando el fondo para que exista la glulina. En términos generales, si nosotros analizamos este estudio, lo vamos a ver en la siguiente gráfica, cuando comparan el grupo control contra el grupo de estudio de gastroplicatura, el grupo de gastroplicatura tuvo cerca de un 50% del exceso de peso perdido contra el 3.2% del grupo de control. Y aquí vemos en esta gráfica, básicamente son las mismas, pero arriba se muestra el exceso de peso y arriba el porcentaje del peso total perdido. Y vemos cómo hacen un punto de corte a las 52 semanas, y evidentemente el grupo de gastroplicatura tiene una pérdida aproximadamente del 15% del peso total, del exceso del peso total. Y el grupo control pues estaba muy por abajo, hacen este crossover, y al grupo control le hacen el procedimiento, se lo aplican, y al final de las 104 semanas tienen el mismo comportamiento. Hablando de comorbilidades, por lo menos en este estudio de diabetes, hiperlipidemia, hipertensión, lo que nosotros observamos pues es una diferencia significativa. Vamos a tomar por cuestión de tiempo exclusivamente cómo hay mejoría en el grupo, por ejemplo, de gastroplicatura, con un 92% contra el 15% en el grupo control, teniendo una estadística significativa. Y de la misma manera se va comportando la hipertensión, el síndrome metabólico y algunas otras comorbilidades. ¿Hay complicaciones en la gastroplicatura? Sí hay complicaciones, sin embargo, estas son descritas muy discretas o muy pocas, principalmente en las primeras semanas, como el dolor abdominal, o la náusea, y estas van desapareciendo conforme van avanzando las semanas. Realmente no se encuentra ninguna alteración severa y no hemos tenido complicaciones mayores o mortalidad descrita. ¿Cuál es nuestra experiencia en el grupo de GEA Bariatric? En nuestro grupo, bueno, ahorita esto ya lo estamos procesando para la próxima publicación, y lo que vemos es en cerca de 800 pacientes que hemos manejado en cerca de más de 3 años, que nosotros los manejamos, y a lo mejor es nuestro principal valor, de manera ambulatoria. El paciente llega, y los que me conocen, yo fui de los primeros que también en manga gástrica laparoscópica propuse el manejo. En ese entonces era Fast Track, y luego ya lo hicimos ERAS. Y nosotros a las 4 horas el paciente se va. No hemos tenido índice de readmisión, y algunos pacientes sí se han quedado, y esto ha sido porque el procedimiento lo hemos hecho muy tarde. Hemos terminado porque hacemos un poquito jornadas de trabajo de 5 o 6 pacientes, y el paciente terminamos a las 6 de la tarde, ya no lo podemos egresar, o algunos pacientes sí se han quedado con náusea, con lo cual se han quedado hospitalizados, o dolor abdominal, que ha sido lo mínimo, y en el artículo esto ya lo describiéramos muy puntualmente, ¿no? La pérdida de peso que nosotros hemos observado es del 25%, por lo menos al corte de 6 meses.
del peso total. No hemos tenido complicaciones severas, o la más severa que se ha tenido, que también ya se hizo la publicación, fue una perforación de vesícula, que eso ya son de los 3 casos que están publicados a nivel mundial, ¿verdad? Hay un índice de resutura, tenemos que entrar a resuturar al paciente por algunas razones, se sueltan las suturas, no es suficiente, el paciente pierde saciedad y tenemos que entrar a hacer revisión y recolocar suturas. Obviamente, el manejo multidisciplinario y finalmente la terapia dual, que es los medicamentos nos dan una opción para poder potenciar la pérdida de peso. Pero gastroplicatura no es solamente overstitch. ¿Qué está pasando? Bueno, estamos empezando en una era donde nos dimos cuenta que podemos suturar el estómago, que es una alternativa en grupos de edades, ya sea, nosotros le llamamos grupos de edades extremos, pacientes muy jóvenes, pacientes muy ancianos, pacientes que no se quieren operar, pacientes con algún paso. Y este es otro mecanismo de sutura, no me voy a detener mucho en el artículo, solamente se los quiero mencionar, este mecanismo de sutura que ahorita está ya en su fase 2 de diseño, que es el Endómina. Principalmente este dispositivo se desarrolló en Bélgica con el doctor Jacques de Beer, el doctor Guido Costamagna y Vicent, donde hacen una gastroplicatura, pero con un sistema, digamos, un poco similar al overstitch. Sin embargo, tiene otros grasper, colocan una sutura con un nudo tipo extracorpóreo, pero bueno, lo que ellos han observado con estas gastroplicaturas, le digo, este dispositivo ahorita todavía en la DW de este año estuvo ya presente, sin embargo, no lo están comercializando porque va a mejoría el dispositivo, probablemente el año que entra tengamos una buena sorpresa, pero en cómo se comporta con la pérdida de peso y lo que observamos en estas gráficas, y me voy a ir a la gráfica del lado derecho, vemos que a los 6 meses más o menos, cuando se hicieron los estudios de grupo control, pues definitivamente también había una diferencia estadística significativa entre el grupo de gastroplastía con endómina versus grupo control, comportándose muy similar a overstitch Apollo, ¿verdad? Y lo que nosotros hemos visto en estas pérdidas de peso, ya sea a los 12, a los 18 meses, en los grupos de tratamiento, es que más o menos la pérdida de peso está entre el 10 o el 15%, ¿no? Entonces, en términos general, ¿qué podemos concluir? Que, bueno, pues este otro dispositivo Endómina que se está utilizando para hacer gastroplicaturas comparados con los grupos controles, pues tiene una eficacia estadísticamente significativa. Realmente ha habido muy pocos índices de complicaciones y, bueno, pues la calidad de vida en ellos que aplicaron ha sido importante, ¿verdad? Entonces, la Endómina puede ser otra alternativa para sutura endoscópica. Otro dispositivo que ya existía en el mercado, que es que es el POSE, le llaman POSE, ¿verdad? Y lo que tiene varios años, es un dispositivo que utiliza su propia plataforma, es un endoscopio muy grande, como vieron en la fotografía previa, se mete un endoscopio pediátrico y tenemos 3 canales de trabajo donde metemos un grasper, otro grasper y tenemos un helix que es extremadamente, pues digamos, fuerte, toma el tejido, ¿verdad? Y va a colocar unas grapas de nitinol, son unas grapas que van a aplicar el estómago. Este video que se tiene en este momento era para significar cómo hicieron el POSE 1, que fue únicamente aplicar el estómago, ¿verdad? Y este es el dispositivo, pero en este artículo que ya es, creo que es el que ahorita está más reciente, que lo hacen el doctor Christopher Thompson en la Universidad de Harvard, hace ya lo que le llama él una pose distal o una gastroplicatura distal. Sin embargo, esto ya está descrito en algunos grupos españoles como el doctor López Nava o el doctor Turró en Barcelona, que le llaman pose 3.0, donde lo que hacemos no es solamente colocar clips aislados, sino lo que se hace es, con estos clips de nitinol, es tomar una parte de la pared del estómago, tomar la otra y plicar completamente el estómago. Técnicamente es muy difícil, sin embargo, esto garantiza
que podamos reducir todavía más, no hacer fricatura simple, reducir todavía más el estómago. Y en este estudio, lo que nosotros observamos en el estudio de Christopher Thompson con este pose distal que le llama, que podría ser el pose 3.0, es que también la pérdida de peso total, de la pérdida de peso total, es de alrededor del 15%, comportándose verdaderamente muy similar a todos los procedimientos que estamos realizando. Tal vez la ventaja de pose podría ser la durabilidad, porque esos clips verdaderamente son unas grapas de acero que nadie quita, y que bueno, lo que sí yo he cuestionado un poquito es en las reintervenciones. Cuando me preguntan, y específicamente yo podría hablar mucho sobre gastropitatura y artículos, sin embargo yo rápidamente y por tiempo quería mostrarles qué se está haciendo, cómo lo estamos haciendo, pero a la pregunta específica que me hacen ustedes, ¿dónde estamos? La respuesta es muy sencilla. Estamos en pañales, estamos empezando. Sin embargo, ya descubrimos que es factible, ya descubrimos que es una opción viable y una muy buena opción de tratamiento para muchos pacientes. Entonces, en el futuro, y este ya es un dispositivo que está, digamos, mostrándose, ya está comercializado, por cuestiones, no puedo dar más datos. Sin embargo, este dispositivo, como ven, es más amigable. En la fotografía que está a la izquierda, en la parte superior, es más ergonómico, más sencillo y tiene movimiento 360 grados sin que el que gira es el endoscopio, no tiene que girar el endoscopista. Los que nos han visto hacer gastroplicaturas endoscópicas, prácticamente bailamos, hacemos el torero italiano, el torero francés, el torero español y el torero brasileño para poder dar esos giros. Aquí no, aquí los de cirugía van a saber que esto es muy similar al endostitch quirúrgico, tiene el mismo principio, pero es endoscópico, son suturas de espesor total, y estoy convencido que en un futuro vendrán más y más casas comerciales y en algunos años estaremos hablando de mejores resultados, nuevas técnicas y nuevos dispositivos. Pues muchísimas gracias. Fue nada más aquí a vuelo de pájaro mostrarles un poquito de la endoscopía de este tratamiento, pero tal vez primero invitarlos a nuestro congreso de bariatría del Colegio Mexicano de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas en Mazatlán. Ahí vamos a tener un curso de endoscopía bariátrica. Vamos a poder ampliar todo esto. Les vamos a mostrar el pose, se los enseñamos. Bueno, pues no sé, tal vez, pero sutura endoscinchi y todo lo que es endoscopía para el tratamiento de la obesidad. Probablemente por cuestiones de tiempo yo me tenga que retirar. Sin embargo, creo que ahí están mis correos para alguna pregunta. Ya de manera personal, con todo confianza, se las podré responder. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos. Quiero comentarles que tuvimos un récord de asistencia de 252 participantes. Las preguntas se contestaron ya de manera individual a los ponentes, contestaron las preguntas por cuestión de tiempo, y ahora me gustaría cederle la palabra al coordinador del Comité de Educación Médica Continua, al doctor Oliver Núñez, para darle cierre a esta plática. Muchas gracias al doctor Carlos Cervec, a la doctora Patti por habernos traído a este foro toda esta información. Les agradecemos mucho el haber aceptado estar con nosotros y les agradecemos a todos ustedes el haber hecho posible esta muy buena asistencia, y los esperamos en la próxima sesión del siguiente mes. Vamos a darles gracias, Oliver. Queremos darles ya el título de la ponencia, del título de la sesión del próximo mes, que correrá a cargo del módulo de esófago y estómago, a cargo del doctor Eduardo Torices Dardón, en donde vamos a dar actualidades en el manejo de la hernia hiatal,
de las guías al quirófano, situaciones comunes con recomendaciones de bajo grado. Creo que va a ser muy interesante como esta sesión que agradezco cumplidamente. Tengo la fortuna que todos los ponentes, además de ser excelentes cirujanos, son mis amigos y me están apoyando en esta gestión. Entonces, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por su compromiso, por las excelentes ponencias, al doctor Oliver Núñez por su coordinación general y a Carlos y a Patti por la coordinación específicamente de este módulo. Y de verdad creo que ha sido algo que nos llevaremos muchísimos datos, muchísimas cosas interesantes e importantes. Y como dijo la doctora Patti, pues tuvimos un aforo de 252 personas que se dice fácil, pero es un muy buen número para una sesión académica virtual. Entonces, no me queda más que agradecerles, cerrar la sesión y les pido que sigan en contacto de la asociación. Estamos mejorando muchas cuestiones en la plataforma virtual, como es nuestra página. Ya pueden visitarla, tenemos algunos cambios y ahí mismo tenemos ya algunas actualizaciones, así como estamos trabajando para ofrecerles unas redes sociales mucho mejores. Les van a llegar invitaciones para pasar y volverse a conectar a una red, a las redes sociales de Facebook, de Instagram, de X, y todo esto para irnos actualizando y llevándonos a la era digital como es lo correspondiente a esta época. Esto a cargo del doctor Irán Sánchez, que es nuestro coordinador de redes y tecnología. Entonces no me queda más que agradecerles nuevamente, darles cumplidamente también el agradecimiento a todos los asistentes a este foro, estas 252 personas que tuvieron la amabilidad de cedernos esta hora, casi 2 horas de charla, más bien 2 horas exactas, pero creo que se llevan temas buenísimos, muchísimo conocimiento y mi agradecimiento. Muchas gracias a todos.